Hola chiquillos, para el caso de la evaluación de física tenemos cierto lo mismo, las instrucciones que son muy importantes antes de comenzar. Ya también les recomiendo que lean las preguntas ya antes de leer el material anexo, o que lean el material anexo, lean las preguntas y vuelvan cierto al material para resaltar aquellas partes donde está esta información. Hay preguntas de alternativas, son 6 en este caso, y tenemos un segundo ítem en el cual tenemos una situación ya que está relacionada con el efecto Doppler, y tenemos que realizar actividades como si fuéramos un científico. Primero deben plantear una pregunta de investigación que sea cierto o problema. Después de eso tienen que plantear una hipótesis que sea en lenguaje formal y técnico, afirmando, ¿cierto?, el efecto se produce porque la situación descrita sucederá tal cosa, ¿ya? Explicar, no es que yo creo, es que yo pienso, no. Quitarle esa información, ¿cierto?, y hacerlo lo más objetiva posible. Y después imaginar una situación en la cual, ¿cierto?, podrías tú probar tu hipótesis y descríbela. Ya, no sé, pues se va a colocar un punto de referencia en la calle, se va a esperar cierto sonido o se va a aplicar otro sonido, cierto, con una bocina en movimiento, etcétera. Ya, la idea es que imaginen una situación donde puedan ustedes probar la hipótesis y la describen brevemente. La idea es que a partir de esta situación ustedes generen una pregunta de investigación, ¿ya? Y esto ustedes saben que la guía trata del efecto Doppler. Para la materia de física, en el material anexo tenemos, ¿cierto?, el efecto Doppler, que es de luz y sonido. Se tienen ambos objetivos acá, ¿cierto?, explicados, y nos vamos acá a lo que es el efecto Doppler en el sonido. Tenemos una situación en donde tenemos un observador, ¿cierto?, que tienen diferentes percepciones de lo que es el sonido, en este caso de la sirena de una ambulancia. Al tener una baja frecuencia, ¿cierto?, el sonido se escucha de forma diferente que al tener una alta frecuencia. Entonces, ¿qué significa frecuencia? La frecuencia es una medida, ¿ya?, que me indica el número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. Si nos vamos a fenómenos como por ejemplo el sonido, que son ondulatorios, ¿ya?, o las ondas electromagnéticas, en este caso la luz, tenemos que decir que la frecuencia es el número de ciclos que se repite en la onda por segundo. Su unidad de medida en el sistema internacional se mide en hertz o hercios, ya, producto del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, y un hertz significa un ciclo por segundo. Ahora, esta propagación del sonido, ¿cierto?, involucra que se transporte energía, ya, pero sin materia, en forma de ondas de tipo mecánicas, que son el sonido, y que se van a propagar mediante un medio elástico que puede ser sólido, que puede ser líquido o que puede ser gaseoso. En este caso, la altura o la tonalidad tonal, ¿cierto?, en este caso el tono, ya va a indicar si el sonido es grave, es agudo o es medio, y va a estar también determinado por la frecuencia que tiene las ondas sonoras. Si la vibración es lenta, va a tener una baja frecuencia, el sonido va a ser grave. Si la vibración es rápida, va a tener una alta frecuencia, entonces el sonido va a ser agudo. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una situación con una sirena? Cuando el carro, ¿cierto?, en este caso de la ambulancia, se encuentra lejos de nosotros, nosotros percibimos el sonido como un tono grave. Sin embargo, al ir acercándose a las personas, el sonido, cada vez se va haciendo mucho más agudo. Esta diferencia de la percepción se genera básicamente porque las ondas en este caso, el sonido, van viajando, por lo tanto, esta vibración que está siendo un poco lenta se genera como una baja frecuencia, haciendo que la percepción del sonido sea grave. Sin embargo, al ir acercándose a otra, en este caso esta persona,
las vibraciones suelen ser mucho más rápidas, generando una alta frecuencia y podemos escuchar el sonido mucho más agudo que cuando estaba lejos. Nosotros los seres humanos tenemos un rango de audición de entre 20 Hz y 20.000 Hz, ¿ya? Debajo de este rango tenemos infrasonidos y sobre este tenemos ultrasonidos. Y este rango de 20 a 20.000 Hz se denomina frecuencia audible. Mientras más edad tengan ustedes, van perdiendo cierta intensidad de estos sonidos, ¿ya? En efecto, el efecto Doppler se refiere a los cambios de frecuencia que sufren las ondas cuando la fuente de emisión, en este caso de ondas, o también el observador, se encuentran en movimiento, ¿ya? Y esta frecuencia hace que aumente cuando la fuente y el receptor se acercan y disminuya cuando estos se alejan. Y esta diferencia de sonido, ¿cierto?, permiten al observador tener la percepción, ¿cierto?, de un sonido, por ejemplo, como dice ahí, si está lejos del observador, grave, y si está cerca, agudo. Ahora, el efecto Doppler en la luz, ya, si es igual, también tiene que ver con la frecuencia. Sin embargo, ya vamos a tener aquí colores. Dice, cuando una fuente luminosa se mueve hacia el observador, es decir, se va acercando, la frecuencia percibida es mayor, por lo que se ve un color cercano al azul. Si la fuente luminosa se aleja de un observador, la frecuencia percibida será menor y se verá un color cercano al rojo. Esto ayuda mucho al conocimiento del universo, ¿cierto? Por ejemplo, dice, si el espectro de la luz está desplazado al azul, el objetivo se está acercando. Y si el espectro de la luz está desplazándose hacia el rojo, el objetivo se está alejando. Entonces, este espectro de colores me va a indicar cuán lejano es el objeto que se está observando, en este caso por el telescopio. En resumen, el efecto Doppler es un fenómeno que está asociado a las ondas, que afecta a las ondas mecánicas y electromagnéticas, ¿ya? Y va a ocurrir siempre y cuando se genere un movimiento de tipo relativo o con la fuente de emisión o con el receptor.